Hace unos meses estuvimos estudiando el libro de Daniel. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de este extraordinario libro. Hemos terminado o vimos los dos primeros capítulos, así que hoy veremos el capítulo 3. Pero antes de entrar al capítulo 3, quiero que recordemos brevemente lo que vimos en el capítulo 2. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el capítulo 2 vimos que tuvo un sueño que lo turbó profundamente, que turbó su espíritu profundamente. Y en ese sueño él vio una gran estatua compuesta por distintos materiales. Y el rey deseaba conocer el significado de su sueño. Pero ninguno de los magos, de los encantadores, ni de los hechiceros del reino pudo explicarle al rey lo que éste significaba. Y ante esta situación, el rey amenazó con matar a todos los sabios del imperio si es que no le revelaban el sueño y le daban su interpretación. Es decir, no solamente la interpretación, pero quería que le revelaran, que le cuenten el sueño. Y entre ellos, entre los sabios de Babilonia, estaba Daniel. Daniel, al enterarse de lo sucedido, él busca al Señor en oración. Y Dios en su misericordia le revela el misterio. La estatua representada era una sucesión de reinos, comenzando con Babilonia, que simbolizaba la cabeza de oro. El mensaje central del capítulo 2 es claro. Dios es quien gobierna la historia. Es Él quien establece reinos y quien quita reinos. Y al final es su reino, el reino de Dios, el único que será eterno. En el capítulo 3, la historia pasa de un sueño a una decisión concreta de fe. El rey Nabucodonosor va a mandar construir una estatua de oro y va a exigir que todos se postren ante esta estatua y que la adoren. En ese escenario o en ese contexto es que aparecen nuevamente los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes van a tener que enfrentar una gran prueba. Ellos tenían que decidir entre obedecer al rey o permanecer fieles a Dios. En este capítulo nos enseña el valor de la fidelidad a Dios en medio de la presión y nos muestra que la verdadera fe se demuestra con acciones. El tema de esta mañana lo he titulado Firmes cuando todos se inclinan. Firmes cuando todos se inclinan. Vayamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, leamos los versículos del 1 al 3. Daniel 3, del 1 al 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, es decir, 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2.7 metros, digamos 3 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Fíjense que se menciona varias veces la estatua que Nabucodonosor había levantado. Ahora, así comienza este capítulo. Comienza con el rey levantando una enorme estatua de oro. Pero fíjense, esta imagen tiene una clara similitud con la estatua que el rey
había soñado en el capítulo 2. Dios mismo fue quien le había revelado al rey ese sueño en el capítulo 2. Y en ese sueño, la cabeza de oro representaba al imperio babilonio. Sin embargo, aquí vemos un detalle muy significativo. Esta estatua que el rey Nabucodonosor levanta no tiene distintos materiales, sino que toda la estatua es completamente de oro. Y todo parece indicar que a Nabucodonosor le costaba aceptar que su reino sería reemplazado por otro reino, porque como vimos en el capítulo 2, después que un reino pasaba, se levantaba otro reino y caía y se levantaba otro reino. Al parecer, a Nabucodonosor se le hacía difícil aceptar que otro reino reemplazaría a su reino, es decir, al imperio babilonio. Por eso, al levantar una estatua completamente de oro, él está exaltando su propio poder y actúa como que si su reino fuera eterno. Ahora, no está en todo claro si esta imagen representaba o que él quería representarse a sí mismo. No sabemos si esta imagen representaba a Nabucodonosor o a alguno de los dioses que ellos tenían. Algunos estudiosos sostienen que podría simbolizar a Nebo, que era una de las principales divinidades de los caldeos. El rey Nabucodonosor, una vez que levanta esta estatua, va a convocar a los gobernadores, magistrados, jueces y oficiales de todo el imperio, dejando en claro que la adoración a esta estatua no era opcional, sino que era un mandato real, era una orden imperial. Todos estaban obligados a obedecer, a postrarse ante esta imagen. Y fíjense que al rey Nabucodonosor no le importaba si sus súbditos adoraban a otros dioses. Es más, no les exigía que renunciaran a ellos. Sin embargo, sí demandaba una lealtad absoluta a la imagen de oro que él había levantado. Y esa imagen representaba al Estado, es decir, al imperio babilónico y a su autoridad suprema. Vemos luego que todos los gobernadores, todos los oficiales del reino se presentan delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado y estaban allí, de pie, listos para obedecer. Pero para aquellos que se negaran cumplir la orden, la consecuencia era inmediata y severa: la muerte en un horno de fuego que el rey había preparado, que había mandado preparar cerca del lugar donde se encontraba la imagen. Leamos los versículos del 4 al 7. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que se oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore, fíjese, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Versículo 7. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Al parecer, el rey había formado un equipo de música, había formado un equipo de músicos encargados de dar la señal para que al escuchar la gente el sonido de los instrumentos, todos se postraran y adoraran la imagen de oro. Y este no era simplemente un acto religioso, sino que era una declaración pública y solemne de lealtad
al imperio babilónico. Todos los oficiales del imperio, sin importar su origen o el cargo que tuvieran, porque podían estar acá, acá o acá, no importaba su origen ni el cargo que tuvieran en el imperio, todos debían de participar en este acto de adoración. Y aquí encontramos el punto central de esta historia, que tiene que ver con la adoración. Pero la Escritura es clara en cuanto a este aspecto. Solo a Dios se le debe adorar y a nadie más. En Apocalipsis capítulo 19 encontramos un ejemplo muy claro. Allí se nos menciona que después de que el ángel le habló al apóstol Juan y le dijo: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Juan, al escuchar eso, dice que cayó postrado a los pies del ángel para adorarlo. Sin embargo, el ángel le dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios, y así debe ser. Pero también sabemos que el diablo busca ser adorado y que él está detrás de toda falsa religión. Y esto se ve claramente en la tentación de Jesús en el desierto. La Escritura nos dice que el diablo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de este mundo y su gloria. Y luego le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Más adelante, en Daniel capítulo 7, ya llegaremos allí en unas cuantas semanas, en Daniel capítulo 7, nos vamos a volver a encontrar con los 4 imperios mundiales que vimos en el capítulo 2. ¿Se acuerdan que el sueño que él tuvo de esta imagen y hablaba acerca de imperios? Al llegar al capítulo 7 volveremos nuevamente a ver acerca de estos imperios mundiales. A estos imperios se les llama las 4 bestias. En Daniel capítulo 7 versículo 3 vemos que dice: y 4 bestias grandes, diferentes unas de otras, subían del mar. Uno diría: wow, 4 bestias grandes, pero no nos dice nada, no nos dice mucho. Pero si avanzamos en el mismo capítulo 7, llegamos al versículo 17, ahí dice o añade lo siguiente: estas 4 bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Por lo tanto, cuando en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis se utiliza la palabra bestia o bestias, se está refiriendo a reyes o reinos, es decir, a poderes políticos que se oponen a Dios y buscan ocupar el lugar que solo a Él le corresponde. Ahora, la Biblia enseña que antes de la venida de Cristo, de su segunda venida, surgirá un dictador mundial conocido como el Anticristo. Y en Apocalipsis capítulo 13 se identifica a este personaje como la primera bestia. Y junto a él aparecerá otra figura llamada el falso profeta, que es la segunda bestia, quien engañará a los habitantes de la tierra y obligará a todos a adorar la imagen de la bestia. Ahora, este escenario es muy similar a lo que vemos que sucede en Daniel capítulo 3. Es decir, lo que sucederá más adelante, ese escenario lo vemos similar a lo que está sucediendo aquí, a lo que estamos estudiando el día de hoy. Es decir, en Daniel capítulo 3, donde se va a exigir adoración y donde quienes se nieguen a hacerlo enfrentarán consecuencias severas. Cuando llegue ese tiempo, estamos hablando el tiempo de la venida de Jesucristo por segunda vez, los creyentes también seremos llamados a resistir, tal como lo hicieron Sadrac, Mesac y Abednego frente a la opresión
del Estado. En aquel tiempo, a todos los habitantes de la tierra se les obligará a aceptar los nuevos valores, las nuevas ideas, los nuevos principios. Podemos agregar las nuevas ideologías impuestos por aquel gobierno mundial. Como cristianos, nosotros sabemos que no podemos apoyar ni participar en todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Por más que lo quieran imponer, por más que lo aprueben en el Congreso, por más que aprueben, nosotros no podemos apoyar ni participar en nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Y esa fidelidad traerá oposición, traerá persecución, rechazo, censura y muchas otras dificultades. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos permanecer firmes y dispuestos a ser fieles al Señor, tal como lo veremos que hicieron estos tres jóvenes. Así, ante el sonido de los instrumentos musicales, todos los oficiales del rey se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey había levantado, excepto 3 personas, los amigos de Daniel. Leamos los versículos del 8 al 12. Daniel 3, versículos del 8 al 12. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Versículo 12. Pero hay algunos judíos a quienes usted, fíjese lo que le dicen, a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua que ha levantado. Después de la adoración pública, porque recuerdan que los convoca y se postran delante de esta imagen, después de esa adoración pública que se da, algunos hombres se van a presentar delante del rey para acusar a Sadrach, Mesach y Abednego de desobediencia. Le van a decir: hay unos hombres que han desobedecido su orden. El texto identifica a estos hombres como caldeos, pero aquí no se está refiriendo a su oficio como astrólogos, tal como se menciona en el capítulo 2. En el capítulo 2 a los caldeos sí los identifica como astrólogos, pero aquí no se está refiriendo a ellos, sino que se está refiriendo a su origen étnico y nacional, es decir, eran babilonios. Además, es muy probable que estos hombres que fueron delante del rey para acusar a los amigos de Daniel eran de cierto modo oficiales del rey, ya que no era fácil presentarse delante del rey y darle una acusación. Tenía que ser alguien conocido de él, alguien cercano a él. Así que ellos se acercan al rey y lo acusan a estos jóvenes. Pero vemos que muestran un claro desprecio por la nacionalidad de estos jóvenes, al decir con tono despectivo: hay algunos judíos. Fíjense que estos judíos tenían un cargo dentro del imperio, pero ellos no mencionan el cargo, no mencionan que el rey los había puesto. Hay unos judíos, le dice, unos judíos que no te hacen caso, que no obedecen tu ley. Y luego, de manera muy calculada, le van a recordar al rey su propio decreto. Le van a decir, es decir, casi lo van a citar palabra por palabra. Le van a decir al rey: tú mismo, oh rey, decretaste
que todo aquel que oyere el sonido de la música debía postrarse y adorar la estatua de oro, y que quien no lo hiciera sería echado en un horno de fuego ardiente. Y luego de mencionar el decreto que el rey había pronunciado, ellos van a continuar con la acusación. Le van a decir al rey: hay 3 jóvenes judíos que rehúsan obedecerte. No se postran ni adoran la imagen de oro que has levantado. Leamos los versículos del 13 al 15. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Fíjense cómo es que termina. ¿Y qué Dios habrá que los libre de mis manos? Al oír el rey que estos jóvenes habían desobedecido su orden, él se llenó de enojo, se llenó de furia y manda que los traigan. Tráiganlo delante de mí. Eso es lo que ordena el rey. Pero fíjense lo siguiente. Mientras que fueron a traer a estos jóvenes judíos, esa furia del rey pareciera como que se calmó un poco. Porque cuando estos jóvenes llegan, el rey no es que al verlo les grita y los insulta, sino que les va a hacer una pregunta directa. Pero vemos la clase de pregunta que le hace. Le dice: ¿es verdad que ustedes no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Fíjense que estaba enojado, pero se calma y les pregunta: ¿es verdad? ¿Es verdad eso que he escuchado? Y con esa pregunta el rey busca asegurarse de que la acusación era cierta. Y aquí encontramos, queridos hermanos, una lección importante para todos nosotros. No debemos dejarnos llevar únicamente por lo que otros nos dicen sin verificar los hechos. A veces podemos escuchar algo y reaccionamos mal. Cambiamos nuestra actitud hacia aquella persona o incluso dejamos de hablarle sin saber realmente si las cosas ocurrieron de esa manera. A veces sucede. Alguien te cuenta algo, ya no le voy a hablar, ya no lo voy a ver, lo voy a bloquear, o sea, lo que sea. Pero ni siquiera sabes si es verdad. Y muchas veces cometemos ese error. El rey se enojó por la manera como es que le dijeron las cosas. Pero luego él se calmó. Y cuando llega Mesach, Sadrach y Abednego, le dice: ¿es cierto lo que hoy he oído? ¿Es verdad que ustedes han hecho eso? Pero fíjense cómo lo hace. Y después de hacerles esa pregunta, el rey les da una nueva oportunidad, o una última oportunidad a estos jóvenes judíos. Les dice: si cuando vuelva a sonar la música, ustedes se postran y adoran la estatua, entonces todo quedará resuelto. Si ustedes se postran y lo adoran, ahí quedó todo. No se preocupen, no ha pasado nada. Eso es lo que le estaba diciendo el rey. Pero si no lo hacen, serán arrojados inmediatamente al horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mis manos? Y con esta declaración, Nabucodonosor no solo los amenaza, sino que ahora lanza un desafío directo contra el Dios de Israel. Porque él sabía que eran judíos.
Sabían quién era su Dios, estos jóvenes. ¿Y qué Dios los podrá salvar ahora? Eso es lo que le estaba diciendo. Ahora se estaba metiendo contra Dios. Sadrac, Mesac y Abednego amaban a Dios más que a su propia vida. Estos jóvenes judíos no solo habían aprendido a recitar el Shema, que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos no solamente lo repetían, porque los judíos desde pequeño aprendían esa oración y lo repetían todos los días, en la mañana y en la noche. Ellos no solamente repetían esa oración, sino que ellos vivían esa verdad. Dios era el centro de sus vidas. Para ellos, la fama, la posición y la seguridad no era lo más importante. Recuerden que ellos tenían un cargo dentro del imperio. Ellos pudieron haber pensado: bueno, si no hago caso me van a despedir, me van a sacar. Ellos no les importaba eso. No les importaba ni la fama, ni la posición, ni la seguridad. Lo que verdaderamente le importaba a estos jóvenes era hacer la voluntad de Dios y glorificar su santo nombre. Tan firme era su convicción y tan profundo era su amor por Dios, que estaban dispuestos a perder la vida antes de postrarse ante la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Leamos los versículos del 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Fíjense en la respuesta de estos jóvenes. La respuesta de ellos es firme, clara y sin temor. En esencia, le estaban diciendo al rey: no necesitamos discutir sobre esto, no necesitamos defendernos, no tenemos nada que explicar. Nuestra decisión, oh rey, ya está tomada. Ellos confiesan con seguridad que su Dios tiene poder para librarlos del horno de fuego y de cualquier mal que el rey puede estar tramando hacerles. Nabucodonosor cometió un grave error. Un grave error al desafiar a Dios cuando dijo: ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? ¿Qué Dios podrá librarlo de mis manos? Así que el conflicto con estos jóvenes se convirtió en un desafío directo contra el Dios Todopoderoso. Ahora, estos jóvenes no tenían duda, no tenían ninguna duda de que Dios podía librarnos del horno de fuego. Sin embargo, lo más impactante de este versículo, de este pasaje, es la declaración del versículo 18. Pero si no lo hace. Estas palabras revelan una fe madura y auténtica. Los jóvenes ellos sabían que Dios podía librarlos, pero no pretendían imponerle a Dios lo que debía hacer. No le decían: tú tienes que hacer esto, Señor, nosotros somos tus siervos. Ellos no pretendían imponerle a Dios lo que debía hacer. Estos jóvenes estaban dispuestos a morir antes de traicionar a Dios, al Dios al que habían entregado sus vidas por completo. Y fíjense que a muchos cristianos, y estoy hablando de manera general, fíjense que a muchos cristianos les cuesta decir: pero aún si no lo hiciera. Porque a veces tenemos la idea equivocada de que Dios está obligado a darnos todo lo que le pedimos. A veces podemos pensar así: yo soy su hijo, yo soy su hija, Dios me tiene que dar. Dios no está obligado
a darte todo lo que nosotros le pidamos. Y la Biblia nos enseña eso. Ahora, incluso hay quienes dicen que si no recibimos lo que le pedimos es porque no tenemos suficiente fe. No ha recibido porque no tiene suficiente fe. A veces se menciona, pero eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. La Escritura nos enseña en primer lugar que debemos orar con fe. En Santiago vemos que dice que si nosotros oramos dudando, entonces no esperes recibir nada. Así que debemos de orar con fe. Pero, en segundo lugar, también debemos entender que podemos tener una fe sincera y aún así no recibir lo que le estamos pidiendo. Porque Dios es soberano y es Él quien determina su respuesta conforme a su perfecta voluntad. Tu fe puede ser sincera y aún así no lo puedes recibir, porque la voluntad de Dios puede ser distinta. Sadrac, Mesac y Abednego tenían fe. Sabían que Dios podía librarlos. Ellos no tenían ninguna duda. Sabían que Dios podía librarlos, pero no sabían si esa era su voluntad. Sin embargo, tenían la seguridad de que ocurriera lo que ocurriera, estarían bien, porque sus vidas estaban en las manos de Dios. Y por eso es que ellos pueden decir con convicción: nuestro Dios puede librarnos, oh Rey. Nuestro Dios puede librarnos, pero aún si no lo hiciera, no adoraremos a tus dioses ni nos postraremos ante la estatua de oro. Las convicciones de estos jóvenes eran firmes. No se postraron ante la imagen del Rey. Y así también debemos ser nosotros. Recibamos o no lo que pedimos. Seamos sanados o no. Sigamos adorando y siendo fieles al Señor. Nuestra vida no termina aquí. Y esa esperanza eterna debe sostenernos en todo momento. Recibamos o no, sigamos adorando al Señor y sigamos siendo fieles a Él. Leamos los versículos del 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Versículo 22. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Ahora, ¿se acuerdan que el rey se enojó muchísimo al escuchar la acusación en contra de estos jóvenes? Y de ahí se calmó. Pero ahora vemos que el rey se enoja nuevamente al ver la respuesta de estos jóvenes. Se enoja, se llena de furia. Y el texto dice que su semblante cambió. Era una expresión que revelaba una ira descontrolada. Y en ese enojo, en esa furia, él ordena que el horno se caliente 7 veces más de lo acostumbrado. Pero fíjense, no es que si los echaban no iban a morir, porque estaba el horno de fuego. Pero de cólera, súbanle la llama 7 veces más. Iban a morir de todas maneras, pero aumentenle la temperatura. Eso es lo que el rey ordena, producto de su ira. Pero además, el rey va a decir: y átenlos, átenles las manos, como si ellos pudieran salir de ahí. Por si acaso, átenlos y échenlos
al horno de fuego para que no haya ninguna posibilidad de escape. Y el rey se pone para atrás y se sienta para observar lo que iba a suceder, sin saber que estaba a punto de presenciar el poder del Dios Todopoderoso. Leamos los versículos del 24 al 27. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Ahora, fíjense que el mismo rey que minutos antes observaba con seguridad la ejecución de estos jóvenes, ahora queda espantado, queda perplejo al ver lo que sucedía y se acerca como para poder asegurarse y no puede creer lo que estaba viendo, no puede creer lo que sus ojos estaban observando. Así que les va a decir a sus oficiales: ¿no eran tres los hombres que arrojamos atados al horno de fuego? Y sus oficiales le dijeron: así es, oh rey, eran 3. Y entonces, ¿por qué veo 4? ¿Por qué veo 4 hombres que caminan en medio del fuego sin sufrir daño alguno? Pero lo que más le impacta es la identidad del 4.º hombre. El rey les va a decir, el aspecto del 4.º es semejante al de un hijo de los dioses. Ahora, muchos estudiosos de la Biblia entienden que este 4.º personaje es una manifestación del Hijo de Dios, una aparición de Cristo antes de su encarnación. Estos 4 hombres caminaban libremente dentro del horno. El fuego que había matado a los soldados del rey, dice el texto, que no tuvo efecto sobre ninguno de ellos. Lo único que se quemó, ¿saben qué fue? La soga que los habían atado, porque dice que caminaban libres. O sea, la soga se había quemado. Pero todo lo demás, su ropa, su pelo, todo estaba intacto. Ni siquiera había olor de fuego sobre ellos, dice la palabra. Nada. Y esto nos enseña lo siguiente, queridos hermanos, que Dios no siempre evita que entremos en el horno. Lo repito, Dios no siempre evita que entremos en el horno, pero sí promete estar con nosotros dentro de él y usar la prueba para traer libertad y gloria a su nombre. Al ver todo esto, Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno y va a decir: Sadrach, Mesach y Abednego, salgan de allí, vengan. Y los 3 jóvenes salen de en medio del fuego. Pero el 4.º hombre ya no estaba, ya no aparece. Su misión había sido cumplida. El Señor había triunfado una vez más. Y el rey, que lo había desafiado diciendo: ¿y qué Dios podrá librarlo de mis manos?, queda completamente avergonzado y confrontado por el poder de Dios, por el poder del Dios verdadero. Leamos los últimos versículos de este capítulo, 28 al 30.
Daniel 3, 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esa manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Después de presenciar ese extraordinario milagro, el mismo rey que había desafiado al Dios del cielo, al Dios todopoderoso, ahora reconoce públicamente su poder. Lo había retado, lo había desafiado, pero ahora reconoce el poder del Dios verdadero. Y va a intentar corregir su error proclamando un decreto para proteger el nombre del Dios verdadero. Y aunque aún, porque más adelante vamos a ver lo que sucede con Nabucodonosor, aunque aún en ese momento él no había llegado a una fe plena y personal, el rey reconoce una verdad innegable. No hay otro Dios que pueda librar de esta manera. No siendo creyente, él reconoce: no hay otro Dios que pueda librar de esa manera. Y como resultado, Sadrach, Mesach y Abednego son prosperados y promovidos a cargos más altos en la provincia de Babilonia. Y eso es lo que Dios hace cuando uno lo honra, cuando uno confía en Él. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que lo honran. Y esta historia, queridos hermanos, no es una fábula, no es una historia que se ha contado, no, es un hecho real. Es un hecho real ocurrido hace más de 2600 años. Y aunque el tiempo ha pasado, uno dirá: uy, dando tiempo. Aunque el tiempo haya pasado, Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El título de esta prédica es Firmes cuando todos se inclinan. Y esta es la lección que nos deja este pasaje. Vivimos en un mundo donde la presión es constante, donde muchos se inclinan ante los valores, principios e ideologías de este mundo. Muchos se inclinan o se rinden ante la comodidad, ante el temor o ante la aceptación social. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres que aun cuando todos se arrodillen, ellos permanezcan firmes. Dios sigue buscando hombres y mujeres que permanezcan firmes aunque todos los demás se arrodillen. Y así como el Señor libró a estos jóvenes del horno de fuego, Él puede librarte también a ti de cualquier situación, por difícil o imposible que parezca. Pero aún si no lo hiciera, aún si la respuesta no es la que tú esperas, recuerda esto: si eres de Cristo, el Señor ya te libró, ya te salvó de la condenación eterna. Y eso es lo que debemos recordar. El Señor ya venció en la cruz, y esa victoria la podemos disfrutar nosotros, todos aquellos que creemos en Él. Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Así que las pruebas vendrán. Pruebas van a venir. Incluso
por hacer lo correcto. Sadrac, Mesac y Abednego no fueron lanzados al horno por pecar, sino por obedecer a Dios. Por obedecer a Dios fueron lanzados al horno. Sin embargo, el Señor estuvo con ellos en medio del fuego. Y esa misma promesa también es para nosotros el día de hoy, queridos hermanos. El Señor está con nosotros. Por eso, cuando llegue la presión, cuando el mundo exija que nos inclinemos o te exija inclinarte, cuando obedecer a Dios tenga un costo, permanece firme. Sé fiel al Señor, confía en Él y no te inclines ante el mundo, ni ante sus principios, ni ante sus ideas, ni ante sus costumbres. Solo el Señor, solo Él puede librarte de todo. Solo, pero fíjense en algo. Él no solo te puede librar de las pruebas de esta vida, Él es el único que puede librarte del fuego eterno. Al Señor sea toda la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué dice su pueblo? Pongámonos.